vamos a explicar, vamos a dividir el webinario en dos partes. En una primera parte vamos a explicar las nuevas obligaciones legales y a quién afectan estas obligaciones. Y luego ya en la segunda parte lo que haremos es explicar mejor el sistema colectivo de Envalora, qué envases se aplica, cómo son los modelos que tiene autorizados y ya finalmente cómo unirse a Envalora. En primer lugar, decir que este proyecto de sistema colectivo, o este actualmente ya sistema colectivo, fue promovido por la propia industria como solución para las empresas. Inicialmente fue promovido por varios sectores, la química, el plástico, la construcción y la automoción, desde 2022. Desde entonces, bueno, pues se han unido muchas otras empresas y también de distintos sectores, ¿no? El objetivo es tener un sistema que permita a las empresas cumplir con el Real Decreto 1055-2022 de envases y residuos de envases. Actualmente, más de 1.800 empresas forman parte ya de Envalora. Inicialmente, como sabéis, los sistemas colectivos tienen que estar autorizados. Envalora solicitó la autorización en julio del 2023, 6 meses antes de lo que establecía el Real Decreto, y bueno, ha conseguido una autorización definitiva. Es de los pocos sistemas que tiene una autorización que ha pasado por toda la tramitación y de la Comisión de Coordinación también de residuos, y por lo tanto, bueno, pues esta es una autorización definitiva y ya, bueno, sin modificaciones, ¿no? En nuestra autorización se incluyen tanto los envases de un solo uso como los envases reutilizables en dos circuitos, el sistema cerrado y el sistema abierto. Y bueno, por supuesto es para envases industriales y comerciales, como ha dicho Maika. Lo único que no incluye es el envase de tipo doméstico. Eh, bueno, la autorización definitiva lo que asegura es una completa seguridad jurídica, ¿no? Frente a autorizaciones provisionales que de momento todavía tienen otros sistemas. Con nosotros han colaborado muchas asociaciones desde el principio, sobre todo, bueno, pues para dar a conocer este Real Decreto y todas estas nuevas obligaciones, ya que, bueno, pues son complejas para las empresas, tanto de entender como algunas veces de aplicar, algunas ya veremos de las obligaciones individuales. Y bueno, pues para que todas estuvierais enteradas del inicio de esta obligación en el 1 de enero del 2025. Esta obligación entra en vigor no solo en España, sino también en todos los países europeos. Es cierto que la aplicación no es exactamente igual en otros países europeos que en España, y algunos van más atrasados. Y bueno, a lo largo de los últimos 2 años hemos ido informando sobre todo pues de la creación o de si en algún país era necesario inscribirse en algún tipo de registro. Ya avanzamos que España es, como suele ser también habitual en otras normas, uno de los países que tiene más obligaciones, ¿no? De momento, por ejemplo, el registro, ¿no? El famoso registro de productores de producto no es habitual que haya en otros países de momento, ¿vale? A futuro, con el nuevo reglamento de envases, sí será obligatorio en todos los países europeos. Bueno, respecto al Real Decreto 1055-2022, se aprueba el 28 de diciembre, como he dicho, transpone una directiva europea. Esto significa que las obligaciones o algunas de las obligaciones que voy a decir se tienen que implantar en todos los países europeos, y además también, bueno, pues desarrolla la ley de residuos, que también se aprueba en ese mismo año, y que habla de la nueva, la responsabilidad ampliada del productor, ¿no? Ahora veremos qué significa esta responsabilidad ampliada del productor del producto, ¿vale?
La novedad, las dos principales novedades respecto a la legislación de envases que existía hasta 2022 es que incorpora a los envases industriales y comerciales dentro de un régimen que es la responsabilidad ampliada del productor del producto, que esto afecta, por lo tanto, ya a todos los envases de todos los materiales, de todas las tipologías y de todas las categorías, ¿vale? Aquí destacar porque, bueno, pues es una obligación distinta al impuesto al plástico, ¿vale? Hay un registro, pero no tiene nada que ver con el impuesto al plástico. Y luego se crea este registro, el registro oficial de productores de producto y envasadores, al cual se puede acceder a través de la página web del Ministerio del MITECO o del Ministerio de Transición Ecológica. Luego veremos un poquito más de detalle. La responsabilidad amplia del productor es un concepto que nace bueno, hace ya más de 25 años, con el cual cuando una empresa pone en el mercado un determinado producto, pues se tiene que responsabilizar de todo el ciclo de vida de ese producto, desde el diseño del mismo hasta la etapa final del residuo, ¿no? Luego esto veremos que tiene distintos alcances. Bueno, en cualquier caso, siempre se debe intentar reducir el vertido y mejorar el reciclado y la economía circular de ese producto, y se incita a todos los productores a tener en cuenta desde el origen el ecodiseño, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se transfieren las responsabilidades, sobre todo las financieras y a veces las financieras y de gestión, desde el poseedor final del residuo hasta el productor del producto, ¿no? Los envases domésticos ya estaban en este régimen de responsabilidad del productor del producto, y otros productos como aparatos electrónicos, neumáticos, también estaban en este régimen. La novedad es que se amplía para los envases industriales y para los envases comerciales. Esto, bueno, casi lo más, bueno, una de las cosas más complejas o que más cuesta a las empresas es identificar quién es el productor de producto, y qué envases, bueno, pues están afectados por mi responsabilidad, ¿no? El productor del producto, ahora veremos que como norma general es la empresa que envasa el producto, el que pone en el mercado el producto envasado. Y también el Real Decreto habla del importador y del adquiriente intracomunitario, ¿no? Ya veremos luego también cómo interpreta el Ministerio los productos que se importan. No incluye, esto es importante, no incluye las exportaciones de productos envasados, es decir, que si ponéis en el mercado europeo o del mundo un producto envasado, esos envases no los vais a tener que contabilizar o declarar como responsabilidad vuestra. Y bueno, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, pues si hasta la fecha el poseedor del residuo era el único responsable de financiar y organizar la gestión de los residuos, es decir, estos serían vuestros clientes. Ahora parte de esta responsabilidad, sobre todo la parte de financiación, en el caso de los envases industriales, se traspasa al productor del producto, es decir, al que pone en el mercado el producto envasado o al envasador, ¿no? ¿De qué envases estamos hablando? El concepto de envase es muy amplio, es decir, que incluye no solamente el envase primario, sino también incluye los envases secundarios o de agrupación, como pueden ser las cajas, y los envases terciarios o de transporte, como pueden ser los filmes, los soportes de tuberías, bueno, pues todo tipo
puede decir artilugio que se utiliza para transportar una mercancía, ¿no? Bueno, pues aquí vemos distintos ejemplos, pero puede haber muchos más, ¿no? Respecto al qué empresa está afectada por la responsabilidad del productor. Como he dicho, la norma general es el envasador, es decir, si yo fabrico un determinado producto, por ejemplo, una tubería o un líquido o un producto químico, yo como envasador, cuando lo envíe al siguiente de la cadena, a mi cliente, me tengo que responsabilizar de todos los envases y embalajes necesarios para poner en el mercado ese producto, ¿no? Ese sería, excepto, ya he dicho antes, las exportaciones, ¿no? Entonces, otro caso particular, bueno, los extranjeros lo vemos un poquito más adelante, los envases de productos extranjeros, es que hay algunas excepciones. Por ejemplo, una excepción es las marcas de distribución. Es decir, una empresa que sea envasadora, pero le vende a una marca de distribución el producto envasado. Esta marca de distribución quita del envase cualquier tipo de identificación del primer fabricante y la vende, la pone en el mercado con su marca, ¿no? Y no se identifica en ningún momento al envasador. En este caso, ejerce como tal, como responsable, el titular de la marca de distribución bajo la cual se comercializa el producto, ¿vale? Entonces, en estos casos, cuando sepáis que estáis vendiendo el producto a una empresa que posteriormente le quita vuestra marca y la pone en el mercado con su marca, ahí tendréis que acordar con ellos que el responsable no sois vosotros, sino que es la empresa o la marca de distribución. En el caso de que una empresa subcontrate un envasado a un tercero, pero luego lo ponga en el mercado bajo su responsabilidad y bajo su marca, es un poco lo mismo. Es decir, el responsable no es el que está envasando a maquila, sino la empresa que pone en el mercado ese producto envasado. Y finalmente hay otra excepción y es el prestador de servicios de envases reutilizables, que son bueno, son pools, por ejemplo, los pools de pallets que alquilan esos envases reutilizables a las distintas empresas. En este caso, el responsable o el productor de producto es el pool y no la empresa que alquila los envases reutilizables. Por lo tanto, bueno, pues estos serían tres excepciones y luego el caso de los extranjeros, que lo vemos aquí, también, bueno, pues en el caso de empresas extranjeras que vendan productos en España, bien sea para reventa posterior o como materia prima, bueno, pues en este caso el primer obligado es el envasador con sede en otro Estado miembro de la Unión Europea o del mundo, vaya, o no miembro de la Unión Europea, y un importador o adquiriente intracomunitario con sede fuera de España. ¿Vale? Este diagrama bueno, pues ha sido realizado por el propio ministerio. ¿Qué pasa? Que estas empresas extranjeras, para apuntarse en el registro de productores de producto y responsabilizarse también de esos envases, tienen que tener obligatoriamente, de acuerdo al Real Decreto, un representante autorizado en España. Entonces, cuando no tengan este representante autorizado, no se pueden inscribir en este registro y pasa a ser responsabilidad de los adquirientes españoles o los importadores españoles la responsabilidad de esos envases. Por lo tanto, una empresa española que compra a una empresa, un proveedor extranjero,
tendría que declarar en este registro de productores de producto no solo sus envases con que pone en el mercado los productos envasados, sino también los envases de las importaciones, tanto de productos que vaya a poner en el mercado como de productos que utilice como materias primas, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo se puede identificar si las empresas extranjeras se han dado de alta en el registro? Porque podemos verlo en la factura, que tendrían que poner el número de registro, y también en el listado de inscritos en el registro de productores, ¿no? Si os metéis en la página web del ministerio, bueno, pues hay una sección donde habla de este registro y aparece un link con una lista con bueno, pues las empresas que se han dado de alta en este registro, ¿no? Que a fecha de 29 de noviembre pues eran las que veis aquí. Esta información la van actualizando periódicamente. ¿Vale? Si vuestro proveedor extranjero no está en esta lista o no os pone un número en la factura, pues en principio le podéis preguntar, pero lo lógico es que no se haya dado de alta y tengáis que asumir esa información. Otro aspecto es cuando un envase es industrial y comercial. Aquí, bueno, pues depende del destino final y, bueno, pues un envase es industrial cuando finaliza, se utiliza por parte de las industrias y acaba su vida útil en una industria, ¿no? En una industria o en una explotación agrícola, ganadera, forestal o en una obra de construcción. Y es un envase comercial cuando finaliza su vida útil en un comercio, distribución, restauración, bares, oficinas o mercados. Es decir, por ejemplo, un film que vemos aquí puede ser tanto un envase industrial, porque es una mercancía que se manda a una industria, o puede ser un envase comercial si es una mercancía que se envía a un supermercado, ¿vale? No depende del tipo de envase que estamos hablando, sino del uso y del destino final de ese envase. En el caso del envase doméstico es el que bueno, pues, acaba en los domicilios o usuarios particulares. Nosotros, como he dicho, no tenemos autorización para envase doméstico. Si una empresa tiene 3 categorías de envases, sí que hemos llegado a un acuerdo de momento con Ecoembes para hacer un sistema de ventanilla única, ¿vale? Pero de momento, o sea, pero nosotros no tenemos autorización. La adhesión sería con Ecoembes. Entonces, ¿qué alternativas hay para que el envasador cumpla con la responsabilidad ampliada del productor? Una empresa, bueno, pues que tiene envases que ha puesto en el mercado español, solo tiene 2 alternativas, ¿no? Para esos envases. O los tiene en un sistema colectivo o los tiene en un sistema individual. Ambos, el sistema colectivo tiene que estar autorizado por la administración y el sistema individual también tiene que haberse comunicado a la administración y cumplir ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, a fecha actual, si la empresa tiene envases, podría o bien crear este sistema individual, pero ya digo que tendría que autorizarlo previamente, o bien ya unirse a un sistema colectivo. Respecto a los envases reutilizables, tienen que estar obligatoriamente en un sistema de depósito, devolución y retorno, pero que además este sistema tiene que estar también incluido o autorizado dentro de un sistema individual o dentro de un sistema colectivo. ¿Vale? Luego ya los sistemas podemos llegar a acuerdos con los poseedores de los residuos, que ya veremos que es el modelo que está autorizado, bueno, pues que incluye el Real Decreto en el artículo 42.5 y autorizado para Envalora, que son acuerdos con los poseedores de los residuos.
esto es un poco lo que he explicado. Las dos alternativas es que la empresa o bien se una a un sistema colectivo o bien cree su propio sistema individual, ¿no? Y empiece a operar a partir del 1 de enero del 2025, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen ambos? Bueno, pues tienen las obligaciones que he dicho de eh, cumplir los objetivos de recogida separada y de reciclado que vienen en el Real Decreto. El sistema individual, en función de los envases que pongan individualmente en el mercado, deberán de cumplir objetivos sobre esos envases que han puesto individualmente, o sea, en el mercado, y los sistemas colectivos lo que hacemos es agrupar todos los envases que nos declaráis las empresas y cumplir los objetivos de manera agrupada o colectiva. Luego también tenemos, por supuesto, que realizar la financiación de la gestión, organizar y financiar la gestión de los envases que se ponen en el mercado y presentar una serie de informes a la administración de cumplimiento de los objetivos. Y finalmente, bueno, pues también tenemos obligación de presentar unos avales o garantías financieras antes de empezar a operar y de tener, bueno, pues una web informativa. Por lo tanto, bueno, pues un sistema no colectivo no es más que es un grupo de empresas que se unen para cumplir colectivamente la responsabilidad de la ampliada del productor, y ciertas de las obligaciones que establece el Real Decreto se cumplen en vez de manera individual, se unen esas empresas y se cumplen de manera colectiva, ¿vale? Como son pues la de organizar y financiar colectivamente la gestión del residuo, el cumplir los objetivos de reciclado, la prevención y promoción del ecodiseño, la comunicación y la concienciación y los informes a las administraciones públicas. ¿Vale? Aquí, bueno, simplemente para que veáis que hay que cumplir unos objetivos de reutilización. Los de reutilización de momento son unos objetivos más bueno, son aspiracionales, es decir, de momento no son obligatorios. Si bien es cierto que el nuevo reglamento europeo de envases, que ya se aprobó en diciembre del año pasado, ya establece objetivos obligatorios de reutilización. Y la recogida separada sí que son objetivos ya obligatorios para los envases industriales y comerciales, ¿no? Que es para el 2027 el 75%, para el 2030 el 85% y para el 2035 el 95%. Esto es lo que tenemos que justificar los sistemas colectivos pues mediante los datos que obtenemos de los distintos actores del sistema, que se recogen separadamente estos envases industriales y comerciales, ¿no? Otras obligaciones individuales, ¿no? Que, bueno, pues algunos ya estaréis cumpliendo y otros pues quizá todavía no, ¿no? La primera de todas es la inscripción en el registro de productores de productos, sección envasadores, que esta era obligatoria desde marzo del 2023. Cuando cuando te apuntas en ese registro, te dan un número que tiene, bueno, pues tiene esta pinta. En función del año, este número va cambiando y, por supuesto, este también, identifica a la empresa, y este número hay que ponerlo en la factura, ¿vale? También en este registro, a partir del 31 de enero del 2025, hay que subir un certificado del sistema colectivo en el que estás adherido, o si eres un sistema individual, de tu sistema individual, eh, para envases industriales y comerciales antes del 31 de enero del 2025. Aquí el Ministerio lo que ha dicho es que, bueno, que va a dejar plazo hasta el primer trimestre, pero lo que viene en el Real Decreto realmente es un mes desde la constitución de los sistemas, ¿vale?
Luego hay otra obligación que es la de identificación en la factura de lo que se paga al sistema colectivo, que esto también es una obligación desde el 1 de enero del 2025, y luego facilitar anualmente la información de los envases puestos en el mercado al registro, ¿vale? Esto es que desde el 1 de enero del 2025 y hasta el 31 de marzo del 2025, en este registro hay que subir los datos de los envases que se pusieron en el mercado en el año 2024. Otros años ha habido también otras declaraciones, pero como esas ya están cerradas, de momento la obligación que queda es esta, ¿no? Para el reporte de datos en el registro del ministerio antes del 31 de marzo del 2025. Además, hay algunas obligaciones de marcado. En el caso de el envase industrial, solamente es obligatorio marcar los envases reutilizables, nunca los envases de un solo uso. Y tampoco es obligatorio el símbolo del scrap en los envases de un solo uso, ¿eh? En los envases reutilizables sí que es obligatorio poner la palabra reutilizable y el símbolo del sistema de depósito, de devolución y retorno donde están. Y luego también hay otra obligación que es la de realizar la declaración anual de envases para las empresas que estén adheridas a un sistema colectivo. Aquí el plazo legal es hasta el 28 de febrero, ¿vale? Las empresas que están en Envalora empezaron a declarar antes, bueno, pues porque necesitamos tener también unos datos a 31 de enero para las garantías financieras, ¿vale? Bueno, en cuanto a la información de la contribución en factura para envases, esto está para todo tipo de envases, es una obligación que viene de la anterior legislación, y lo que te dice es que se debe identificar la contribución efectuada al sistema colectivo de manera claramente diferenciada del resto de conceptos que integran en la factura, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería el incluir dentro de la factura como información de los productos que van en esa factura, la información de lo que se ha pagado al scrap por los envases que van en dicho pedido, ¿no? Esto es una obligación bastante compleja y, bueno, pues que la verdad que estamos todos intentando a ver si el ministerio la elimina, ¿no? Porque no ni siquiera sale en el reglamento futuro europeo. Y luego ya finalmente, pero de momento no, de momento está vigente y ha empezado a funcionar el 1 de enero del 2025 esa obligación. Y luego el plan empresarial de prevención, este solo afecta a algunas empresas, las que ponen en el mercado estas toneladas que vemos aquí de productos envasados. Por lo tanto, aquí, si no ponéis en el mercado estas cantidades, el plan de prevención nos afecta. Envalora también ofrece este servicio del plan de prevención sectorial, ¿vale? Eso quiere decir que si estáis dentro de ese ámbito, lo podéis hacer de manera individual o podéis uniros al plan sectorial de Envalora. Bueno, en cuanto a ámbitos y principios del sistema colectivo, ahora voy a pasar ya a hablar más de la parte de Envalora. Como he dicho, nuestro ámbito son envases industriales y comerciales de cualquier material de un solo uso y reutilizables, y de envases de tipo peligroso y envases de tipo no peligroso. Los envases de tipo peligroso son aquellos envases en los que se transportan o se almacenan productos de tipo peligroso. Actualmente tenemos más de 1.800 empresas adheridas de distintos sectores.
bueno, sí que es verdad que tenemos más empresas de algunos sectores, como por ejemplo la química o los plásticos, pero también tenemos, bueno, además esto tenemos que actualizarlo porque la verdad es que en el último mes el número de empresas se ha incrementado notablemente, ¿no? Pero bueno, aproximadamente para que veáis un poco la representatividad de cada sector dentro de Envalora, ¿no? Aunque la obligación ya ha comenzado, se puede unir una empresa en Valora en cualquier momento, ¿vale? No por haberse traspasado el plazo del 1 de enero no se pueden unir a los sistemas colectivos. En Valora somos una asociación creada en septiembre del 2022 y es una asociación sin ánimo de lucro. Esto también es obligación del Real Decreto bueno, pues porque tiene que ser una entidad, un sistema colectivo, tiene que ser una entidad democrática en la que todos grandes y pequeños puedan participar y decidir, un sistema transparente siempre no discriminatorio. Además, es un sistema flexible de entrada y salida de las empresas y, por supuesto, tenemos una serie de reglamentos y procedimientos de funcionamiento que aseguran todos los requisitos de competencia y de protección de datos y confidencialidad de los datos. Actualmente la Junta Directiva de Envalora está formada por estos 13 miembros, que son empresas que representan a los distintos sectores que forman parte de Envalora. Esta junta directiva, seguramente a lo largo de este año, a finales de este año, se actualizará, ¿vale? Se realizará una nueva votación. Actualmente tenemos ya la autorización definitiva, como he dicho, que bueno, pues nos fue concedida ya en noviembre del año pasado y por lo tanto lo que tenemos, lo que hemos estado haciendo desde que tenemos la autorización con las empresas ya adheridas ha sido ya proceder a la firma de los contratos de adhesión y una vez que se firman los contratos de adhesión, la empresa realiza una declaración en nuestra plataforma informática y una vez realizada le damos el certificado que puede subir al registro de productores de producto, ¿vale? En 2025 ahora pues vamos a empezar el inicio de las operaciones con los modelos que vemos que vamos a ver actualmente, ¿vale? Por lo tanto, una empresa que se une actualmente a Envalora, bueno, pues lo primero que tendrá que hacer es, bueno, ahora lo vemos, lo primero que tendrá que hacer es firmar estos contratos de adhesión, realizar una declaración inicial y le daremos el certificado para que suba al registro de productores de producto. Por lo tanto, bueno, pues las principales ventajas que tenemos es el amplio abanico de soluciones que tenemos para todos los envases industriales y comerciales de todas las tipologías, la autorización que tenemos definitiva, la posibilidad de participar en la gobernanza de la asociación. Aquí, cuando os digo que firmaréis el contrato de adhesión, el contrato de adhesión es obligatorio para todas las empresas que participen en Envalora, el firmar este contrato, que además ya avanzo que es un contrato que es el mismo para todas las empresas, ¿vale? No hay diferencias, todas las empresas tienen que tener el mismo contrato que además ha sido autorizado por la administración, ¿vale? Y además de eso, luego las empresas podéis asociaros a Envalora. Esto ya no es obligatorio, pero en el caso de querer participar en la asamblea y en la junta directiva, sí que hay que asociarse, que es mandar un papel diciendo que te quieres asociar. No es nada muy complicado y no implica ningún coste añadido ni ninguna obligación extra, ¿no? Simplemente pues la posibilidad de participar en la gobernanza, ¿vale? También ofrecemos asesoramiento a las empresas que están
en Envalora, bueno, pues sobre todo con webinarios que estamos dando desde el inicio. Y bueno, tenemos en funcionamiento ya la herramienta informática para que podáis declarar y firmar los contratos, ¿no? Muchos de los documentos que estamos haciendo también los traducimos al inglés para informar a las empresas extranjeras o a las empresas que tengáis bueno, pues una filial extranjera de esta nueva obligación, ¿vale? Tenemos un plan de comunicación interna exclusiva para adheridos donde, bueno, pues damos webinarios sobre el tema de las operativas de Envalora, envases de un solo uso, envases reutilizables, cómo se declara en la plataforma informática, en Envanet. Hemos dado también webinarios a los cuales tendréis acceso de la RAP, por ejemplo, en Alemania, en Portugal y en Francia, y el servicio de los planes empresariales, ¿no? También para clientes y poseedores de residuos, bueno, pues vamos a empezar a dar webinarios de los modelos de operativa y de cómo estos se tienen que registrar en la plataforma informática, ¿no? En esta plataforma informática que es propia y específicamente desarrollada en Envalora, como digo, participarán todos los agentes de la cadena de valor, tanto los adheridos declarando los envases como pues cuando Envalora firme un acuerdo con un poseedor del residuo para financiar la gestión, pues también se hará a través de esta herramienta informática Envanet, ¿no? Los distintos modelos, bueno, pues se llevarán a cabo a través de esta herramienta. Por lo tanto, y por concluir, ¿no? Cuando una empresa se une, se adhiere actualmente a Envalora, bueno, pues tendrá que rellenar un formulario para que le apuntemos, ¿no? Y pagar, ahora veremos, tenemos una cuota de incorporación o de adhesión. Lo siguiente, tendrá que firmar el contrato de adhesión con Envalora, declarar los envases que pone en el mercado según la responsabilidad que hemos hablado antes en Envanet, y en 2025 y pagar la contribución RAPA a Envalora, ¿vale? Y luego además no se puede olvidar de las obligaciones que tiene individuales, que son, como he dicho, el poner el número de registro en factura, que además este número de registro que lo pone en primer lugar el productor de producto, tiene que llegar hasta el usuario final. Es decir, una empresa pues que vende un determinado producto y pone su número de registro en factura, cuando se lo vende a un distribuidor, ese distribuidor, si luego lo vuelve a vender, tiene que poner el número de registro en la factura del proveedor de ese producto envasado, y luego si él añade un envase también imaginemos que lo vuelve a reenvasar con unas cajas o ese producto, pues tendrá que poner también el suyo. Es decir, el número de registro viene a ser como si fuera algo pegado en el envase que se va trasladando hasta el usuario final. La información de la contribución en la factura. En el caso de los sistemas de depósito, devolución y retorno, también se tiene que aplicar un depósito que se va trasladando a lo largo de la cadena. Y finalmente, bueno, pues la declaración de los envases, los datos de 2024 que se declaran en el registro del Ministerio, bueno, pues del 1 de enero, como he dicho, a marzo. Y luego, en cuanto a la operativa del sistema, bueno, considerando dos tipologías de envases, esto, si alguno de vosotros habéis declarado ya veréis que tanto las declaraciones en el ministerio como bueno, por lo tanto, en los sistemas también nosotros hemos adoptado el mismo criterio. Se dividen entre envases de un solo uso y los envases reutilizables, ¿no? Los envases de un solo uso, bueno, pues para gestionar esta obligación
tenemos distintos modelos. El principal es el del acuerdo con el poseedor final, pero también para distintos tipos de envases vamos a ir implantando paulatinamente distintos tipos de modelos. Uno de ellos es el de gestión en puntos de recogida y también llegaremos, por supuesto, a acuerdos con entidades locales, ¿no? Yo voy a explicar un poco más en detalle este, que es el principal, y luego para envases reutilizables también tenemos dos modelos, el circuito abierto que se aplica para envases de tipo pallet o de ciertos tipos homologados como reutilizables, y luego también para IBCs, y circuitos cerrados, sistemas de depósito de circuitos cerrados, que los podemos aplicar en este caso a cualquier tipo de envase, ¿vale? En cuanto a los modelos para envases de un solo uso, ¿no? Esto simplemente para que conozcáis el modelo, porque ahí vosotros como adheridos lo único que tenéis que hacer es informar a vuestros clientes pues de las posibilidades que hay, para lo cual os entregamos una documentación, y de que bueno, pues asistan a los distintos webinarios que vamos a dar para poseedores de residuos, ¿no? Es como si fuera otro rol, ¿no? Entonces, lo que dice aquí el Real Decreto es que un poseedor de residuo lo que tiene que hacer es separar por materiales y peligrosidad los residuos de envases, y luego hay dos alternativas. Es decir, ya veremos que la gestión como tal que lleva el poseedor del residuo, que muchos de vosotros también tenéis ese doble rol, ¿no? De adherido y de poseedor de residuo. Hay la posibilidad de, en algunos casos, depositarlo en los puntos de recogida cuando los sistemas de responsabilidad ampliada establezcan estos puntos y según las condiciones que se definan. O la segunda es la que se hace actualmente, que es entregar este residuo directamente a gestores autorizados, y bueno, en este caso los sistemas colectivos llegarán a acuerdos con estos poseedores de residuos, ¿no? Por lo tanto, si una empresa tiene envases industriales gestionados por industrias, o envases comerciales también gestionados por la gran distribución, en Valora llegará a acuerdos con estos poseedores finales, ¿no? de los residuos. En el caso de que los envases sean comerciales, ¿no? Y se pongan en el mercado en pequeña distribución, aquí el modelo es el de acuerdos con entidades locales. Es decir, estos envases comerciales se seguirán recogiendo en los sistemas tradicionales del municipio, es decir, los contenedores de recogida selectiva, tanto los contenedores azules como los contenedores amarillos, y en Valora llegará a acuerdos con las entidades locales, convenios con entidades locales para financiar esta parte. Y luego, en cuanto a sectores específicos, por ejemplo, la construcción o alguno que se vea necesario implantar, se irán implantando la gestión en puntos de recogida. Importante, los envases de un solo uso, lo he dicho antes, no se marcan, van sin ningún tipo de símbolo. Lo digo porque como el envase doméstico sí que tiene que llevar un marcado, pero el envase comercial o industrial no tiene que marcarse, ¿vale? Por lo tanto, un poseedor final a través de la web de Envalora podrá acceder a Envanet, registrarse, aportar cierta información, como el número de registro de productor de producto de sus proveedores, y la información sobre los residuos de envase que está gestionando, y puede firmar un acuerdo
digitalmente con Envalora a través de Envanet, ¿no? Una vez firmada y aportada esa documentación, bueno, pues nos puede ir aportando bueno, pues la documentación de la gestión correcta de ese residuo. En este caso serían los documentos de identificación, y aquí el gestor también puede aportar esa información, ¿vale? Una vez aportados esos documentos, se generará en el sistema una prefactura, y el poseedor nos podrá, en función de unas tarifas que establecerá Envalora para los distintos tipos de residuos, y el poseedor nos podrá facturar en función de la documentación que nos ha aportado, ¿vale? Este sería el modelo de financiación para la gestión del residuo con acuerdo con el poseedor. En cuanto a la creación de puntos de recogida, como he dicho, sí que está previsto establecer, sobre todo para residuos de la construcción o residuos de los servicios, a lo largo de este año, y estos son, bueno, pues puntos donde Envalora contratará a un gestor, irá a recoger los residuos, ¿no? Esto no se aplica generalmente, o sea, en toda la industria, sino en sectores específicos en los que se generan envases en pequeñas cantidades, ¿no? Por ejemplo, cuando se da servicio a profesionales, como por ejemplo pueden ser del sector de la construcción, ¿no? Para aquí es imprescindible la colaboración de distribuidores para establecer los puntos de recogida, y se crea, pues eso, una red de puntos en estos distribuidores, ¿no? Esto se irá informando poco a poco de la creación de esta red de puntos para estos modelos. Esto ya existe y se ha ido creando en otros sectores que ya tenían obligación para otros envases, ¿no? Pues hemos puesto aquí varios ejemplos, ¿no? Pues los puntos de recogida en farmacias o en sector agrícola, o para aparatos electrónicos. Y luego ya finalmente, bueno, pues para envases reutilizables también Envalora tiene dos modelos. Tiene el modelo del envase cerrado, del circuito cerrado, en el que, bueno, ahora veremos un poco más en detalle. En este circuito los envases, el adherido mantiene siempre la propiedad del envase, es decir, el adherido pone en el mercado un producto envasado, se lo vende a su cliente y el envase regresa de nuevo al adherido, y así pues realiza varias rotaciones hasta que al final pues el envase acaba estropeándose y ya se convierte en un residuo, ¿no? En este caso tendrá que estar marcado el envase con la palabra reutilizable y con el símbolo que vemos aquí. Y bueno, además debe cumplir algunas condiciones, como que tiene que tener una documentación que asegure que ese envase ha sido diseñado y fabricado para ser reutilizable, ¿no? En el caso del sistema de depósito, devolución y retorno de un circuito abierto, bueno, pues es un sistema mucho más novedoso. De momento se ha puesto en marcha por parte de Envalora para los envases IBCs y los palés de tipo normalizado, y en este caso la propiedad del envase se va transfiriendo de uno a otro. Este sería, por ejemplo, el caso de un pallet o de un IBC, que va pasando de un usuario a otro y se va reutilizando hasta que acaba su vida, bueno, hasta que el envase tiene que acondicionarse en un acondicionador, pero después de este acondicionamiento puede seguir un ciclo todavía de uno o varios ciclos de utilización, ¿no? De reutilización. Y por lo tanto, en todos estos ciclos no se convierte nunca en un residuo, ¿vale? Continúa
continúa con los ciclos de funcionamiento. Esto, bueno, pues las empresas ya adheridas explicaremos un poco mejor esto porque es, bueno, pues más complejo. Lo que sí que os tiene que quedar claro es que los envases, para declararse como reutilizables, no se puede declarar como reutilizable cualquier envase, tiene que cumplir una serie de requisitos. El principal requisito es que tiene que tener o bien un certificado o documentación que acredite que el envase ha sido diseñado para ser reutilizado. El segundo requisito, que tiene que estar marcado, y el tercer requisito es que tiene que estar dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Aquí se me ha olvidado decirlo, vuelvo a la anterior. En el sistema de depósito abierto, además se tiene que cobrar un depósito que se va transfiriendo a lo largo de la cadena. En el sistema cerrado, este depósito se puede sustituir. El sistema cerrado es más fácil y más fácil de aplicación, es decir, no tiene por qué llevar ese depósito si hay un acuerdo entre el propietario del envase y sus clientes, ¿vale? Puede haber un acuerdo de cesión, y eso sustituye al depósito, ¿vale? Ya por terminar, este circuito cerrado, estos circuitos cerrados para envases reutilizables, en los que el adherido a Envalora mantiene la propiedad del envase, y se puede aplicar, este sí que se puede aplicar a todos los tipos de envases reutilizables en cualquier categoría, industrial o comercial, así como el abierto. De momento lo vamos a implantar, como he dicho, para dos tipologías. Luego, más adelante, otros años, lo iremos incrementando, pero de momento, como es un modelo muy novedoso, de momento está para IBCs y para pallets de tipo europeo, americano o de tipo CP, ¿vale? Y luego, para participar en Envalora, bueno, como he dicho, sería ya obligatorio participar en un sistema colectivo, y también todas las obligaciones individuales ya están en vigor, ¿vale? Tanto la de inscripción y declaración de envases, como la información en factura y la de poner el número de registro en factura. Para adherirse a Envalora, eh, lo que tendríais que hacer ahora es, bueno, nosotros la parte de, tenemos una cuota de incorporación, por lo tanto, ahora os explicamos, os tendríais que mandarnos un correo y apuntaros en un registro, y tendríais, bueno, pues ahora vemos esta cuota de incorporación o de adhesión al sistema, que esta se paga solamente el primer año, el 2025. Y luego, a partir del 2025 y en adelante, entonces se paga también la contribución del sistema, ¿no? Esta contribución se paga todos los años en función de las toneladas que pone la empresa en el mercado. Es decir, las toneladas de envases en función de las tipologías y en función de unas tarifas, ¿vale? Cuando termine el webinario, os enviaremos también las tarifas de Envalora en función de los tipos de envases y de las categorías, ¿no? Respecto a la cuota de adhesión, a la que se paga una única vez cuando se incorpora la empresa, tenemos para empresas individuales, es decir, para empresas que solo tienen un CIF, eh, bueno, pues la cuota de adhesión se paga individualmente en función de la cifra de negocios, y esta cuota de adhesión se factura en dos facturas, ¿no? Una en el mes de la adhesión y otra en el mes de junio, ¿vale? Una empresa que facture de 0 a 15 millones, pues tendría que pagar de cuota de adhesión 1.000 euros ahora y 1.000 euros en junio. Para grupos de empresas, la cuota de adhesión se puede pagar por el grupo de las empresas, sumando toda la facturación
y viendo en el grupo que cae la empresa. Esto del grupo de empresas es solo a efectos de la cuota de adhesión. Luego, la firma del contrato de adhesión se tiene que hacer cada CIF de manera individual, ¿vale? Un grupo de empresas, bueno, pues es un grupo que incluye varios CIFs o varias mercantiles, ¿no? Y aquí en este caso, bueno, pues sumarían la cifra de facturación de todo el grupo y en la línea en la que caen, en el grupo en el que caen, pues sería su cuota de adhesión que se paga en una única vez, ¿vale? Y luego ya, como esto os lo pasaremos también, si queréis apuntaros ya con todas las condiciones que os estamos comentando, tendríais que apuntaros en estos links en función de si sois empresa individual o grupo de empresas, ¿vale? Y darnos los datos que os solicitamos en el link, ¿no? Que bueno, son datos muy básicos, el nombre de las empresas y correo electrónico y los CIF. ¿Vale? Posteriormente, una vez apuntados, os enviaremos las credenciales de acceso a Envanet de la plataforma informática donde se firma el contrato de adhesión y se realizará la declaración. Y en principio esto es todo.